solo ácido hialurónico 5 repeticiones y el otro 11 pacientes le ponen plasma rico en plaquetas, donde se nota, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, que es mucho mejor una sola inyección de plasma rico en plaquetas versus 5 aplicaciones de ácido hialurónico. E inmediatamente después aparece otro artículo también donde habla de hacer aplicaciones seguidas. Primero plasma rico en plaquetas y 2 semanas después aplicar ácido hialurónico y los resultados son aún mejores que la simple inyección de ácido de plasma rico en plaqueta. Entonces, de pronto está tendiendo un poquitico a que en vista de que nosotros, nuestros países en desarrollo, no podemos tener el acceso a isótopos radioactivos como lo hacen en casi el resto del mundo aplicando esto que es el, como les digo, el estándar de oro. En nuestros países tenemos pues una opción que sería la aplicación de plasma rico en plaquetas intraarticular como procedimiento para hacer sinoviortesis y o también la aplicación de plasma rico seguido 1 o 2 semanas después de ácido hialurónico. Todavía pues teníamos la duda de que si eso era benéfico o no era benéfico. Y en el año 2020 aparece el artículo original de hemofilia, de nuevo de Horacio Caviglia y su grupo en Buenos Aires, donde dice que ellos piensan que han podido descubrir por qué es que puede ser benéfico el plasma rico plaquetas intraarticular y es que dice que hay un mecanismo que se llama la inhibición de la reacción de Fenton que se produce intraarticular. Ellos dicen que la albúmina, que es la sustancia más abundante en el plasma humano, tiene unas propiedades que son quelantes del hierro. Y realmente la irritación mayor que se produce a nivel de la articulación es el hierro libre que está después de la degradación de la hemoglobina. Y entonces, aparentemente, la albúmina que está presente en el plasma rico en plaquetas es capaz de quelar grandes cantidades de hierro y adicional a eso, pues las plaquetas por su propia actividad y por sus factores de crecimiento que tienen, son capaces de producir un efecto antiinflamatorio. Ellos probablemente están dando la explicación de por qué sí puede llegar a funcionar el plasma rico en plaquetas dentro de la articulación. Eh, Nosotros en nuestro medio pues tenemos marcadas dificultades hace 3 años, como les cuento, de traer isótopos radioactivos y con el doctor Ardila hemos tenido ya alrededor de 4 o 5 pacientes, 4 o 5 articulaciones que hemos aplicado plasma rico en plaquetas con unos resultados bastante favorables. Estamos pues por medir los resultados realmente para sacar nuestra propia serie, pero lo que ve uno en la clínica es que el paciente mejora la movilidad, mejora el dolor, mejora la sinovitis, el derrame articular que presentan ellos, y disminuyen el número de consultas que tienen ellos por urgencias o por consulta externa por su dolor articular y su inflamación articular. Esta es la experiencia que estamos empezando a tener. Pues me ha pedido el doctor Jesús Ardila que comentara más o menos nuestra experiencia y nuestro manejo con respecto a la sinovitis crónica que estamos teniendo. Obviamente vamos a hablar más adelante con Doris acerca de todo el beneficio de la rehabilitación y la importancia de la rehabilitación, pero estamos hablando ya en el paso siguiente cuando ha fallado todo, cuando el paciente además de rehabilitación, de ajustar la aplicación de factor, de personalizar el uso de factor, de manejarlo de acuerdo a la farmacocinética, etcétera, el paciente persiste dentro de las evaluaciones del GEDAS o dentro de las evaluaciones clínicas de la consulta externa, persiste con algo de sinovitis, pues algo hay que hacer porque no se está pudiendo controlar y este paciente no puede dejarse que progrese hacia una sinovitis crónica que vaya a llevar a un daño articular y hemos empezando pues a hacer nuestra serie de casos con el plasma rico en plaquetas. Este básicamente pues era lo que estaba por comentar en el día de hoy. Doctor Jesús me había dicho que tenía 15 minutos, espero no haberme pasado del tiempo, Jesús. Y, y bueno, si quieren abrimos panel de preguntas ahora o al final después de todas las eh, publicaciones y Dale, Jorge. revisamos. Muchas gracias. No, por supuesto que hay miles de preguntas para hacerte.
Pero bueno, en esta época en la que estamos viviendo en la hemofilia, de todas las tecnologías emergentes, ¿sí? Y pues hablándonos tú de la experiencia con plasma rico en plaquetas, y bueno, el ácido hialurónico y todo lo que va indicando el futuro de la hemofilia, ¿sí? Además de, bueno, las moléculas de vida media extendida, los anticuerpos monoclonales, etc. Pero hay una pregunta para abrir el siguiente bloque que te queremos hacer y es, ¿tú sientes que tienes en la consulta de ortopedia la cantidad de pacientes que deberían llegar para manejar episodios de sinovitis? Jesús, yo creo que realmente no. Nosotros vemos, nosotros en urgencia recibimos pacientes de otros programas de hemofilia, vemos pacientes que no tienen un programa realmente dicho, pacientes que no consultan con alguna regularidad, pacientes propios del programa nuestro que, a pesar de que necesitan con alguna regularidad, son pacientes que viven lejos en la periferia, Exacto. en poblaciones lejanas, y es a veces complejo controlar esos pacientes. Es una herramienta muy valiosa la que estamos teniendo, por ejemplo, en el caso tuyo, que tienes tu propio equipo de ultrasonido para hacer el GAS, es una herramienta extremadamente valiosa porque hay mucho sangrado subclínico, hay mucha sinovitis subclínica que uno no la detecta. El paciente dice, estoy bien, no me duele, tengo una movilidad bastante aceptable, pero cuando uno hace el GEDA se encuentra que hay algo de sinovial allí y eso va a ser deleterio para la articulación. Si uno no la controla de alguna manera, esa articulación va a terminar dañándose. Entonces yo creería que nos falta algo, deberíamos poder tener todos en nuestro servicio un ultrasonido a la mano para poder hacer un GEDAS para evaluar crónicamente a esos pacientes frecuentemente. Yo creo que nos escapa mucho y cuando nos llega a veces es bastante tarde, tiene ya cambios articulares que desafortunadamente pues requieren algo mucho más grande. Eh, pero sí, sí falta mucho, mucho que podamos detectar a tiempo antes de que ese paciente se nos complique. Muchas gracias por tu respuesta. Claro, y este sentir yo creo que es algo colectivo en toda Latinoamérica. Estamos viviendo una situación similar y precisamente por ello, pues invitamos a la doctora Doris Valencia a nuestro siguiente bloque. La doctora Doris Valencia pues es muy conocida en Colombia y Latinoamérica, experta en fisiatría infantil, profesora de muchos años de la Universidad Nacional, formadora además de grupos de generaciones de pediatras en la hematología, en la fisiatría, y de hematólogos de adultos que seguramente también han podido aprender mucho de la experiencia de la doctora. Y además quien tiene una serie de publicaciones muy importantes en lo que se refiere a salud articular. Y precisamente de la mano de una experta, pues queremos conocer cómo es esta evaluación funcional del paciente hemofílico a partir de escalas que se encuentren validadas, que nos permiten detectar tempranamente el paciente con artropatía y con este tipo de sinovitis para generar pues intervenciones oportunas. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Doris y muchas gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación. Ya la vemos en pantalla su presentación, doctora Valencia. Doctora Doris debe abrir el micrófono, si no nos ayudan de asistencia técnica para abrir el Jesús, micrófono a ¿me la está doctora. viendo? Ahora sí te escuchamos, doctora. Bienvenida. Estoy tratando de mirar a ver si comparto. Ah, bueno, pero ya está, ya. Ya está la Perfecto. presentación, doctora, aquí se la podemos ir avanzando. Muchas gracias. Bueno, mi doctor. Partir. Bueno, mi don Jesús. Muy buenos días a todos. Buenas noches, doctor Jorge Ramírez, doctora Ana Milena.
todos los que en este momento están conectados. Muchas gracias a la Fundación Poema y al doctor Jesús por la invitación. Les pido excusas porque pues para hablar de valoración funcional siempre nos queda un poquito largo para tanta cosa de lo que queremos hacer. Entonces, para el tiempo que tenemos vamos a quedarnos cortos, pero bienvenido todas las preguntas y todo lo que quieran en un momento dado que podamos ofrecerles. Entonces, si quieres continuar, seguimos. El Marta, para eso, gracias. Mi conflicto de intereses, puedes continuar. Gracias. Seguimos entonces. Aquí les estoy mostrando parte de la Fundación OMNI y el agradecimiento enorme a todo lo que es el grupo de hemofilia, donde estamos todos juntos trabajando en pro del paciente hemofílico, desde ellos y su familia, a todos los miembros del equipo. Como ustedes ven, es un equipo que está constituido desde el hematoncólogo hasta nosotros, donde pasamos por todo lo que es el ortopedista, el psicólogo, la trabajadora social, el odontólogo, la enfermera, la nutricionista y todos los profesionales de terapia. Tenemos un grupo desde el año 2003 y pues ha sido un enriquecimiento maravilloso para todos el poder compartir los conocimientos dados por los pacientes hemofílicos. La siguiente, nuestra agenda entonces, una introducción corta, vamos a hablar de lo que es la valoración física integral, las pruebas dinámicas y la evaluación funcional y un poco del HJHS, que es muy extenso y no vamos a poder trabajar todo lo que quisiéramos por el tiempo, pero pues quedamos abiertos a lo que ustedes quieran que nosotros hagamos. Con siguiente. Lo primero entonces, desde el punto de vista de hablar de pruebas funcionales y evaluación como tal, tiene que ver por el compromiso lo suficientemente severo e discapacitante que tiene que ver con la hemofilia cuando no se trata de manera adecuada, en un entorno completamente generalizado que va desde reducción de la capacidad funcional hasta un desacondicionamiento físico severo, y todo esto pues en lo que tiene que ver con la calidad de vida, que al final todos los que estamos trabajando con pacientes hemofílicos, no solo desde el punto de vista quirúrgico, sino de farmacológico y de terapias en general, estamos trabajando por mejorar la calidad de vida de ellos y de prevenir complicaciones. Siguiente. Sobre ese contexto, entonces, fundamental, estamos hablando de inicialmente una valoración física integral. Siguiente, donde lo que tenemos de manera organizada es una reunión de características físicas, biomecánicas y de evaluación general que tienen que ver con estas tres características básicas: la parte de estabilidad, de movimiento y la alineación biomecánica, que hacen de manera coordinada que haya una buena funcionalidad muscular y articular. Continuar. Siguiente. Y todo tiene que depender desde el punto de vista y de inicio de una buena evaluación general y musculoesquelética. Entonces, simplemente para recordar, las pruebas funcionales son, luego de que hagamos un buen examen físico, una valoración importante desde el punto de vista de movilidad articular, de fuerza muscular y lo que tiene que ver específicamente con alteraciones posturales y con la marcha. Nosotros utilizamos en nuestra unidad elementos importantes para hacer miometría y fuerza muscular, que es medida en kilogramos específicamente, pero en términos generales, y así lo dicen muchas valoraciones musculoesqueléticas, podemos hacerlo con las valoraciones de fuerza muscular específicas que nos dan el enfoque a nivel de terapia física.
La parte de Wortingham específicamente nos da una buena valoración muscular que nosotros podemos utilizar de manera simple en gradación con variables cuantitativas que nos dan diferentes estados como tal que todos conocemos. Siguiente. Sobre ese contexto, entonces, la evaluación funcional luego de todo este enfoque inicial va específicamente dado por control muscular, evaluación de marcha desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con movilidad y desplazamientos y la evaluación estática que va orientada a medir resistencia, flexibilidad, fuerza y elasticidad. Siguiente. Tenemos entonces dos tipos de pruebas que van a llevar a evaluación de capacidad funcional y las hemos querido dividir en dos como dominios diferentes. Unas pruebas de rendimiento físico que son dadas específicamente por movilidad con respecto a tiempo en que se realizan y desempeño, y pruebas dadas específicamente por funcionalidad orientadas a lo que tiene que ver el niño en sus actividades de la vida diaria, básicas, cotidianas, y el tercer grupo de pruebas generadas específicamente para mirar el impacto que tiene la hemorragia en la salud articular. Entonces, las pruebas de rendimiento físico específicas, que son fáciles de hacer, que son cronometradas, que no necesitamos mucho desde el punto de vista de instrumentación, son las que les coloco en la diapositiva. Lo que hacemos con el paciente es ponerlo a que haga esas pruebas y mirarlo con un cronómetro cuánto se demora realizándolas para de esa manera podamos tener una medida de impacto cuando empecemos a hacer algún tipo de intervención, sea farmacológica, sea quirúrgica o sea desde el punto de vista del enfoque de rehabilitación física. Todas estas pruebas están orientadas al final del camino a mirar cómo es el desempeño que se traduce en todo lo que es la vida diaria, colegio, deporte, funcionalidad. El, la prueba de caminata en 6 minutos es la prueba por excelencia final que se realiza, que nos ayuda, siguiente, a dar una buena orientación de lo que es el desempeño funcional. ¿Qué tenemos entonces? Podemos tener valoración miométrica con electrodos de superficie que nos van diciendo de manera juiciosa cómo es la contracción muscular a medida que el paciente va caminando, y eso nos da una información dinámica y en el mismo momento en que estamos evaluando sobre cómo es la diferencia supongamos en cuádriceps, que es uno de los músculos que más se atrofia, como ustedes están viendo en este paciente, en el cuádriceps de la derecha del paciente ven cómo la masa muscular es diferente a la atrofia que se ve en el lado izquierdo. Siguiente. La prueba de caminata en 6 minutos sigue siendo una prueba fácil de realización rápida. Es el tiempo en que nos demoramos caminando 6 minutos en un en redondel o en una línea recta de 30 metros. Eso en este momento nos está dando la posibilidad de mirar cómo es la resistencia cardiovascular al ejercicio y cómo el paciente el niño o el adolescente de manera ordenada realiza un desplazamiento con observación también a nivel de la marcha. Ya existen muchos artículos sobre la benevolencia o la gran herramienta que es la realización de prueba de caminata en 6 minutos en el paciente con hemofilia. Siguiente. Podemos hacer dos tipos de prueba de caminata. Una prueba de caminata que se hace con electrodos que se adhieren al cuerpo, que nos dan posibilidad de evaluar los parámetros espaciotemporales de la marcha, o lo podemos hacer simplemente midiendo con una cuantificación de tiempo que se puede hacer hasta en el mismo celular, un lápiz y un papel sin ningún tipo de costo. Entonces, si queremos hacerlo instrumentado y podemos tener acceso bien, pero no implica que no se pueda hacer si no tenemos absolutamente nada de esto. Entonces, propuesta importante, hacer prueba de caminata en 6 minutos como parte integral de la valoración funcional del paciente hemofílico.
La otra prueba siguiente, la otra prueba importante que podemos hacer, que no se demora casi nada, es la prueba del Time Up and Go, que quiere decir cuánto tiempo se demora el niño en caminar 3 minutos, 3 metros, perdóneme, estamos en un asiento, como lo que ustedes ven ahí en la pantalla, camina 3 metros y vuelve y se sienta. Ya está completamente valorada, es sensible al cambio para evaluar desempeño en espacios abiertos, paso de una, por ejemplo, semáforo. Entonces es fundamental completar la prueba de pararse y sentarse 3 metros y la prueba de caminata en 6 minutos, que nos daría la posibilidad de evaluar de manera muy fácil y cronometrada con variables cuantitativas que se pueden medir sin que tengan ningún costo y se puede hacer. Siguiente. Ya entonces, desde el punto de vista práctico, podríamos evaluar flexión y extensión de tronco como una adendum a la prueba de caminata y el Up and Go, hacerlo simplemente con un examen físico directo o también con pruebas instrumentadas como las que ustedes están viendo en la pantalla. Siguiente. ¿Qué tenemos entonces de pruebas funcionales de propuesta? Siguiente, tenemos varias fáciles de realizar sin ningún costo, que tienen propiedades clinimétricas completamente evaluadas por la federación, ya tienen confiabilidad interobservador, tienen sensibilidad al cambio, entonces son pruebas que ya están autorizadas para realizar con peso epidemiológico y estadístico, no tienen costo, son de consecución libre en la web, específicamente por la página de la fundación, de la federación, y entonces, pues las que debemos de realizar y aconsejados por ellos y que nosotros hacemos en nuestra unidad son las siguientes. La primera, siguiente. Entonces hacemos bueno, esto es una diapositiva interesante donde les muestro cómo todas las pruebas que están sugeridas para realizar y que son fáciles de hacer tienen un peso epidemiológico valioso que nos garantiza que la aplicación en el niño y adolescente hemofílico pues nos va a dar la posibilidad de dar resultados excelentes desde el punto de vista de medir impacto y de evaluar sensibilidad a cambio en los pacientes cuando estamos trabajando las medidas durante la intervención pre y post, sea quirúrgica, sea farmacológica o sea de intervenciones desde el punto de vista de terapia física. Siguiente. La primera prueba que es muy importante, que es muy fácil de hacer, es el DASH. El DASH, como lo que ustedes están viendo en la pantalla, es la prueba para evaluar hombro, brazo y mano. Es una prueba que ya está estandarizada para medir miembro superior en paciente hemofílico. El DASH tiene 30 puntos, pero ya sale el Quick DASH, que solamente tiene 11 puntos, y lo que nos está evaluando con puntajes muy básicos y con interrogatorios muy simples, cómo es el desempeño del miembro superior, no solo, y ustedes lo saben, el compromiso del paciente hemofílico es en miembros inferiores, hay un gran componente que tiene que ver con codo, que nos da la posibilidad de tener alteraciones a nivel de la funcionalidad en miembros superiores, y el Quick Dash nos da esa posibilidad. 11 puntos, vamos desde 1 sin dificultad hasta 5, que es incapaz de realizar la tarea. La idea es que entre más puntaje tenga, mayor compromiso tiene el paciente en el miembro superior. Se debe de hacer obvio por cada extremidad, tanto izquierda como derecha, y un cambio de 10 puntos es un cambio significativo para medir impacto en los tratamientos. Entonces, pues estimularnos para tener una evaluación de miembro superior. El Quick Dash siguiente lo encuentran en la web, tiene todo un programa de trabajo con el cual se puede trabajar directamente. Siguiente, en la web ustedes van colocando, siguiente, ustedes van colocando en la misma programa en el computador las variables y la numeración de las variables, y él le va dando un diagrama de radar que le dice cómo se comporta a través del tiempo y le da
puntajes que por cada dominio con un buen seguimiento y eso les queda en la web, todo esto es gratis. Entonces el Quick Touch, solo 11 ítems para evaluar, es fácil, más o menos está programado para hacer entre 5 y 8 minutos. Siguiente. La otra prueba funcional básica, que es siguiente, que es muy fácil de realizar, es el FISH. El FISH todos lo conocemos, es una muy fácil evaluación funcional que mide independencia, es un instrumento que ya está validado para el paciente hemofílico. Continuar, siguiente. Es un instrumento que está validado, mire cómo es el comportamiento, siguiente por favor, cómo es el comportamiento del niño y adolescente en la realización de actividades de la vida diaria. Tenemos preguntas simples de lo que es alimentación, baño, vestido, transferencias. Son 42 preguntas de selección múltiple y ya está comprobado que más o menos entre 5 y 10 minutos son todas preguntas que uno le puede hacer al paciente si no la puede contestar o si no con los cuidadores, la mamá o el papá que está con ellos. Nos va a medir específicamente habilidades funcionales, ya está validado, ya la lista para paciente hemofílico está y como les digo la encuentran en la web. Entonces tenemos DASH para miembro superior, tenemos el FISH para mirar funcionalidad y la otra de las herramientas fáciles de aplicar se llama el HAL, que nos da posibilidad de evaluar en la lista de actividades de la vida diaria del niño cómo se comporta. Todas estas pruebas son muy fáciles de realizar, son pruebas de chequeo y todas tienen sensibilidad al cambio desde el punto de vista epidemiológico, entonces nos da la posibilidad de mirar si lo que estamos haciendo desde el punto de vista de nuestra intervención está produciendo cambios hacia la mejoría y mejorando calidad de vida. Siguiente. Nos queda entonces, siguiente por favor. Bueno, nos queda entonces, después del HAL, el HJHS. El siguiente. Bueno, siguiente. Bueno, antes del HAL, el Hemocool es una herramienta para mirar calidad de vida como tal en el niño. Es una herramienta que dura muchísimo en su realización. Y entonces el Hemocool, algunos mm, investigadores a nivel de hemofilia lo han dejado un poquito de lado porque es una herramienta que a pesar de que ser muy buena, tiene muchos ítems y el interrogatorio se hace muy largo. Pero si el niño entiende lo que uno le está preguntando, que son la mayoría de ellos, el Hemocool lo puede hacer el mismo paciente como tal, está referido en cohortes por edades, el mismo paciente lo puede responder y para nosotros como grupo de rehabilitación es una muy buena información de cómo se está comportando el niño. Nos queda entonces el HJHS. El HJHS toma los ítems fundamentales de la clasificación internacional de la funcionalidad para evaluar función corporal, actividades y participación, mirando también factores ambientales y personales que son facilitadores o bloqueadores de la actividad. El HJHS continuar mide definitivamente el impacto que tienen las hemorragias en las articulaciones cuando son hemorragias repetidas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El HJHS entonces dentro de la evaluación sigue tomando verdaderas, desde el punto de vista de lo que es la salud articular y desde el punto de vista del impacto que se tiene en 11 signos y síntomas específicos del paciente. La idea es que mira inflamación y duración de la inflamación, atrofia muscular, alineación axial, crepitaciones al movimiento, pérdida de la flexión y de la extensión, inestabilidad articular, fuerza y marcha. Sigue siendo el HJHS una de las herramientas más importantes
para evaluación de salud articular en el paciente con hemofilia. Nos demoramos más o menos 1 hora en hacer la evaluación. Siga, por favor, gracias. La siguiente, se necesita entrenamiento, se necesita personal entrenado para poder realizar la actividad, pero es muy útil, mide la salud articular, es sensible al cambio, evalúa el impacto de los tratamientos, no solo desde el punto de vista de profilaxis o terapia de demanda, sino lo que tiene que ver con cirugía ortopédica y rehabilitación física. Siguiente. Y definitivamente se convierte en la mejor herramienta para evaluar impacto de la salud articular en el paciente con hemofilia. Entonces, por eso tenemos una parte que tiene que ver con pruebas cronometradas, una parte que tiene que ver con el desempeño en las actividades de la vida diaria, y el HJHS que mira la salud articular directa específicamente en las articulaciones comprometidas como son rodilla, codos y tobillo. Como les decía, pues tenemos limitaciones, 90 minutos. Eso es siguiente, por favor. Las otras las puede pasar de manera más o menos rápida. La HJHS tiene es muy musculoso. Siguiente, siga tranquila. Desde el punto de vista de lo que es la parte epidemiológica, es muy sensible al cambio, tiene una validez de constructo, paremos aquí 2 minutos, una validez de constructo muy valiosa, pero como se demora tanto, pues les cuento que en este momento, en el 2020, ya salió la gran opinión de expertos. Esto es un artículo que está ya para lectura, donde han sacado 2 ítems importantes que son los crépitos al movimiento y eh, el tiempo de duración de la inflamación, para que sea mucho más corta. Y lo que ellos han visto es que este acortamiento del HJHS también tiene sensibilidad y especificidad, y teóricamente va a ser mucho menor el tiempo de aplicación siguiente. Existe entonces toda una parafernalia de cómo son los ítems, de cómo se han evaluado de manera juiciosa para tratar de escoger los más importantes y que tengan sensibilidad y especificidad. Siguiente, puedes pasar todos los otros. Estamos entonces con una muy buena sensibilidad, y lo que ha hecho el HJHS es especificar de manera juiciosa cómo se hace cada medida de la articulación, cómo se van aplicando todos los ítems, y eso necesita entrenamiento por personal que ya sabe aplicar y evaluar articulaciones. Sigue siendo la terapeuta física y el fisiatra dentro de su experticia los que lo saben hacer. Pero a pesar de eso, no todos los fisiatras, sino todas las terapeutas siguientes saben aplicarlo sin que tengan el entrenamiento. Entonces, pues lo obvio es que tiene que haber entrenamiento para caracterizar determinado tipo de examen para que sea verdaderamente valioso. Siga, por favor. Entonces, está toda la guía de cómo se trabaja cada dominio, el de atrofia muscular. Siga, por favor, el de los crépitos al movimiento. Esto es un espacio que lo que se propone hacer son talleres para trabajar el HJHS con las personas para que lo puedan llenar bien y sea verdaderamente una herramienta efectiva de trabajo. Siga, por favor. Esto es simplemente para mostrarles que cada dominio tiene explicación específica de cómo se hace. La goniometría sigue siendo fundamental, herramienta del grupo de rehabilitación, obvio, para que sea siguiente, para que pueda evaluarse de manera exquisita. Ellos aconsejan hasta un libro específico, nos dan las tablas de rangos de movimiento específicos, y sobre estas tablas hay que trabajarlo. Siguiente. Entonces, pues luego de un entrenamiento para el personal de rehabilitación, es una excelente herramienta con muy buena confiabilidad. Siguiente, ellos nos dan hasta las instrucciones de cómo debe ser el goniómetro que debemos de aplicar, cómo debemos evaluar
Y pues esto frente a profesionales de terapia física, terapia ocupacional en las áreas de miembro superior, le hace la posibilidad de hacerlo de manera juiciosa. Siempre ellos, las expertos de la federación que construyeron el HJHS, pues nos estimulan para que hagamos un entrenamiento adecuado de todo lo que tiene que ver la goniometría, la miometría y la percepción específica de edema, de los crépitos, etcétera. Siguiente. Podemos pasarlas todas común y corriente, pásalas rápidas, siga pasándola, todo está el entorno específico de cómo tiene que ser las características de la marcha y cómo las debemos evaluar con dos hojas de evaluación clínica que nos dice perfectamente cómo estamos. Pasamos al anterior 2 segundos. Esta última diapositiva que les muestro es que el HJHS ya se está validando en pacientes adultos, se creó para niños y adolescentes, pero ya este es un artículo de noviembre del 2021, donde ya se está validando el HJHS en adultos y pues nos está dando toda la amplitud de evaluación en también esa cohorte de pacientes fundamental con, como les digo, un peso epidemiológico completamente valioso que nos ayuda a hacer las cosas muy bien hechas con la necesidad absoluta de que sean eh, sensibles al cambio, que es lo que nos interesa a todos los que trabajamos el paciente con hemofilia. Muchas gracias, me perdonan un poquito el problema que tuve para pasar las diapositivas. Gracias a todos, gracias doctor Jesús, muy amables. Doctora Doris Valencia, muchísimas gracias por su intervención. Nos queda absolutamente claro. Y precisamente con estas últimas frases de la doctora alrededor de aumentar la sensibilidad para poder manejar a nuestros pacientes, abordarlos y que sean muy sensibles al cambio, vamos a darle la bienvenida a la doctora Ana Milena Escobar. La doctora Ana Milena Escobar es ortopedista y traumatóloga con más de 9 años de experiencia en el Programa Nacional de Hemofilia Ambulatoria de Medicarte y nos va a hablar hoy de algunas estrategias complementarias en la evaluación de la salud articular, específicamente un poco sobre ultrasonografía articular. Adelante, doctora Ana Milena, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jesús, por la invitación, a la Fundación Poema por darme la oportunidad de compartir alguno del poco conocimiento que se pueda tener al respecto. Al doctor Ramírez, a la doctora Doris por permitir también compartir el panel con ellos y pues no, pues a la gente que trabaja conmigo en Medicarte, esto también ha sido un equipo. Llevamos 9 años trabajando con pacientes en condición de hemofilia. Tenemos un grupo de fisioterapeutas impecables, fisiatras, hematólogos que hemos podido tener la experiencia de trabajar en equipo que es bastante valiosa. El día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre, pues teniendo en cuenta que la hemofilia es una enfermedad hematológica con una repercusión importante a nivel musculoesquelético, pues esto lógicamente ha generado la necesidad de establecer un seguimiento no solo clínico, ¿sí? No solamente con las herramientas clínicas que muy bien la doctora Doris pues nos proporcionó, sino pues tener la posibilidad de ayudas de imágenes que sean de fácil acceso para poder determinar, digamos, el tipo de evolución que está llevando el paciente, para poder tener estrategias de manejo. Es una herramienta supremamente útil. Dentro de esas herramientas que vamos a revisar hoy está el Point of Care de ultrasound y el GEDAS. Se está pasando muy rápido. La anterior, pues obviamente es para ver que este es un trabajo en equipo, es mucho más sencillo. La siguiente, en donde si todos trabajamos aportando cada parte de nuestro conocimiento, obviamente tomar una determinación terapéutica o una intervención sobre el paciente es mucho más fácil. Siguiente. Vamos a hacer claridad un poco en qué es el Point of Care, porque de hecho a mí también me costó trabajo entenderlo al principio. Entonces el Point of Care es una ecografía realizada, es interpretada por un personal que trata una patología en específico, en este caso hemofilia. El grupo que lo trata usualmente son hematólogos, ortopedistas, fisiatras, fisioterapeutas.
y eso nos permite a nosotros proporcionar una estrategia para tener una toma de decisiones como más acertada, poder responder un poco las preguntas clínicas específicas que nos hacemos cuando hacemos un examen físico en un paciente, nos permite identificar biomarcadores relevantes, porque muchas veces tenemos la duda, ¿será esto una hemartrosis o será esto realmente un proceso simplemente inflamatorio que le está ocasionando dolor a un paciente? Y pues nos permite tener sin necesidad de hacer un análisis detallado, sin tener un conocimiento muy profundo en cuanto al tema de radiología, sino pues tener muy clara la zonoanatomía. En este caso, pues nos permite tomar decisiones. Entonces, eso va en pro de que podamos manejar el paciente de una manera más adecuada y nos da estrategias de manejo un poco más seguras con el paciente, pero nunca es comparable con un estudio de ultrasonido realizado por un radiólogo. Este point of care es importante tener en cuenta que son como los cortes sagitales, ¿sí? Que uno hace en articulaciones grandes, en este caso las más afectadas, que son rodillas, codos y tobillos, y nos permite determinar o la ausencia o la presencia de artrosis y evaluar parcial, pues, la manera de evaluar la hipertrofia sinovial. Digamos que esa es como la diferencia sutil entre el POCAS y el GEDAS. Siguiente. Entonces aquí, por ejemplo, vemos una aplicación bien importante del POCAS, que es el corte sagital que podemos hacer en la articulación tibiotalar, que es el corte que hacemos longitudinal sobre la parte anterior en el receso anterior del tobillo. Este es un caso en donde podemos nosotros a través de una imagen darle evolución, ¿sí?, a un proceso de martrosis. Entonces vemos, por ejemplo, en la imagen del día 1 el proceso de martrosis. Al tercer día ya vemos que va disminuyendo, la evolución va siendo satisfactoria y finalmente en el día 21 pues ya nosotros vemos que el receso ya está normal, que vemos la grasa que se encuentra en el receso en el sitio donde se debe encontrar, que el cartílago articular ya se define un poco más y pues eso lo que a uno le permite es una herramienta para saber si realmente el manejo es el adecuado y tenemos una evolución adecuada y satisfactoria del paciente con el manejo que estamos dando. Entonces, es como diría el doctor Jesús, es como el fonendo, porque nos permite tener una visión como más concreta de lo que nosotros como examinadores estamos, pues obviamente intuyendo o dando un diagnóstico desde el punto de vista semiológico. La siguiente. Aquí podemos ver también que no solamente en el POCAS vamos a ver el tema de las hemartrosis, como vemos en las dos imágenes inferiores, en donde vemos también un tobillo, vemos una hemartrosis aguda y en la imagen que está como nombrada como D, pues vemos una hemartrosis subaguda, porque obviamente en el proceso de restablecerse y de degradación de la sangre, pues vamos a ver cambios en la densidad y en las escalas de grises. Pero también nos va a permitir ver en la imagen A también los procesos de sinovitis. Entonces, muchas veces nosotros vemos que ya el paciente no está con tanto dolor, pero seguimos presentando edema. Entonces, en ese caso, la herramienta es súper útil porque nos permitiría determinar, le vamos a seguir factor pues obviamente en competencia con el hematólogo, se le sigue o no se le sigue, entonces da como la herramienta para poder saber qué vamos a hacer. Ay, se me está agotando la batería un momento. No te preocupes, Ana Milena, acá te esperamos. Ya, qué pena. Siguiente. Listo. Además de eso, pues podemos usar la ecografía en el tema de intervencionismo. Y en el caso específico de los pacientes con hemofilia, pues nos puede ayudar bastante para tener seguridad en el caso, en el evento en que se decida de pronto hacer una punción de un hematoma o de una hemartrosis, pues nos da más seguridad, podemos lastimar menos los tejidos, o sea, somos menos agresivos, digámoslo de cierta manera, si estamos ayudados de una ecografía. Entonces, digamos que el point of care permite y es bastante diverso para poder hacer varias cosas, no solamente desde el punto de vista diagnóstico, de manejo, sino incluso de intervencionismo. Siguiente. Hay otras herramientas, entonces pues estamos con el HJHS, no solamente digamos que tenemos a la mano la ecografía, estamos con el HJHS que bien lo explicó la doctora Doris. Siguiente.
La radiografía, porque además de las imágenes que nosotros tenemos, como en este caso el POCAS y el GEDAS, pues también sabemos que tenemos el tema de la radiografía, pero la radiografía no nos permite a nosotros tener como un diagnóstico temprano y precoz de las artropatías. No es el examen de elección. Cuando usted pide una radiografía, claramente lo que está intentando es más bien calificar un estado artropático de estos pacientes y no está en aras, pues, de establecer si el paciente está haciendo un estado de artropatía incipiente, porque no lo vamos a ver. Entonces, a esto voy porque digamos que estas herramientas las tenemos, estas imágenes existen, son modalidades que debemos usar, pero claramente si nos apoyamos más en la ecografía, pues podemos ver cambios que son mucho más sutiles y que nos ayudan a mejorar el establecimiento de condiciones terapéuticas mejores para el paciente. Siguiente. El gol estándar, la resonancia nuclear magnética. Esta claramente nos permite ver más allá. O sea, nos deja ver a nosotros cambios mucho más sutiles. Los pacientes que de pronto nosotros vemos, como vemos en la imagen, pues imágenes que sí uno dice, sí, de pronto tiene cambios ya artropáticos claramente en esta radiografía, pero si yo quiero ver la severidad de esos cambios y qué tanto ha impactado el hueso subcondral o la parte de cartílago, incluso de tejidos blandos, sinovial, depósitos de hemosiderina, pues obviamente es el examen de elección. La resonancia nuclear magnética tiene varias cosas en contra. La principal, y pues para nosotros en países del tercer mundo, el costo. La accesibilidad que tienen los pacientes a una resonancia a veces no es fácil. Por el sistema de salud usted la solicita y pues pueden tardar varios meses en autorizarla. Y pues en niños pequeños requiere sedación, que es algo que pues obviamente no es atractivo ni para los padres ni para uno como médico hacer que un niño de estos pues esté sedado para hacerla. Y pues lo otro es que digamos que en nuestro país pues usualmente se hace de una articulación, no se la van a hacer de las 6. Entonces tiene como más en contra, aunque es el gol estándar, es la imagen que más información nos da, pero pues en las condiciones en que estamos en nuestro sistema de salud, pues digamos que no es lo que podemos hacer y en cambio gana relevancia el GEDAS. Siguiente. Entonces ahí es cuando viene el GEDAS. Entonces el GEDAS digamos que es un protocolo que se estableció para pacientes con hemofilia. Lo estableció Martinoli en el año 2013, nos permite evaluar las 3 articulaciones principalmente afectadas en pacientes con hemofilia, que son rodillas, codos y tobillos. Y pues obviamente, digamos que en aras de minimizar la falta de estandarización de protocolos para este tipo de alteraciones, pues el doctor Martinoli creó el protocolo estandarizado de Martinoli, que es el que nos permite a nosotros evaluar desde varios frentes la articulación para ver, para poder establecer como la condición, la actividad de la enfermedad, pero además de eso el impacto que haya podido tener un sangrado sobre la articulación. Siguiente. Listo. Entonces, el GEDAS es una herramienta, como les digo, de diagnóstico simple, ¿sí? Rápida, que nos analiza las 6 articulaciones más comúnmente afectadas, como rodillas, codos y tobillos. Tiene un gran valor en pacientes con hemofilia porque es una herramienta que es extensamente disponible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el servicio donde nosotros estamos, pues tenemos esos ecógrafos, que es un transductor, se pone en un celular y pues nos permite hacer el rastreo de fácil manejo. Digamos que la curva de aprendizaje no es tan larga en el tiempo, es no invasiva, pero pues lo que sí es importante entender es que es un complemento del examen físico. Esto es ecografía para no ecografistas. Y esto lo que nos va a permitir es darnos una idea real de cómo está la actividad de la enfermedad, vuelvo y repito, y el estado articular o el impacto que hayan podido tener los sangrados que los pacientes hayan experimentado sobre sus articulaciones. Ventajas: no requiere sedación si lo comparamos con la resonancia, tiene un bajo costo si lo comparamos con la resonancia y es efectiva para identificar la sinovitis y la hemartrosis como actividad de enfermedad y el daño subcondral y la artropatía crónica. Nos es útil en el seguimiento y en realizar ajustes de tratamiento. Como decía el doctor Ramírez, si nosotros podemos hacer el seguimiento a una sinovitis, pues obviamente el GEDAS es algo muy, muy simple,
y podemos ver los recesos y ver cómo se está comportando. El hematólogo ayudado en eso puede hacer ajustes en el manejo. Y si nosotros controlamos el estado de la sinovial, pues vamos a tener un paciente que no nos va a hacer una articulación blanco y que claramente nos va a ocasionar unos sangrados que para tema de costo efectivo, o sea, para costos es altísimo y pues es una excelente guía en los procedimientos de artrocentesis. Siguiente. Tiene dos cosas importantes a tener en cuenta. Es operador dependiente. Entonces, pues obviamente depende mucho de quien lo haga, de la experticia de quien lo hace, del conocimiento de la zonoanatomía y pues obviamente de cada persona. Esa es como la parte que es un poco en contra, pero aún así pues se ha mostrado en artículos en donde muestran que tiene una especificidad y una sensibilidad bastante alta si la comparamos con la resonancia. Para eso se hizo el protocolo de Martinoli, para tratar de minimizar todo ese impacto que podemos tener, pues no es lo mismo cada ojo que hace la ecografía. Y lo otro que tiene en detrimento es que no tiene acceso a partes más profundas y centrales de las articulaciones. No vamos a tener cómo ver cosas mucho más profundas, pero sí nos da una idea bastante cercana de la condición articular, del hueso subcondral, del estado de la sinovial. Siguiente. Este es el protocolo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la imagen que vemos en la lateral derecha, es los cortes que vamos a aplicar en codo, en la imagen central los cortes de Martinoli que están ideados por él en la parte de la rodilla y en la parte lateral derecha los cortes que se están usando pues para el rastreo ecográfico del tobillo. Para una idea como muy, pues como para concretar un poco, los cortes transversales nos sirven para, si ustedes se dan cuenta, nos sirven para poder ver el estado del hueso subcondral y del cartílago, ¿sí? Mientras que los cortes longitudinales nos sirven para hacerle seguimiento, ¿sí? A los recesos y ahí vamos a ver la sinovial y en caso de que tengamos un derrame articular, pues lo veamos. Siguiente. La escala de Martinoli es una escala aditiva, o sea, digamos que a cada cosa le da un puntaje y eso nos da una suma. La suma más alta es 8, es decir, cuando ya tenemos una articulación en un estado artropático, que ya nos toca ver qué vamos a hacer con ella. Entonces vamos a empezar por el tema de la sinovitis. La sinovitis la califica como nula, entonces en caso de que no tengamos sinovitis es un puntaje de 0. Leve a moderada damos un puntaje de 1 y grave un puntaje de 2. Esta sinovitis depende de la localización y pues hay que recordar que vamos a hacer las 3 articulaciones. Siguiente. Este es un esquema que es muy gráfico, lo hizo el doctor Martinoli como para entender un poquito la puntuación sinovial en el codo que se va a dar. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la imagen superior donde dice grado 0, ausente o mínimo, hay una flechita que indica la fosa coronoidea y en la parte lateral derecha el receso posterior. Ahí es donde vamos nosotros a ver la proliferación de la sinovial, recordando que la sinovial es una membrana que recubre externamente la articulación, no la recubre por dentro, y que cuando nosotros tenemos los sangrados por el proceso inflamatorio que claramente describió el doctor Ramírez, pues obviamente vamos a tener una hipertrofia. Entonces, en esos cortes que nosotros hacemos ecográficos, pues cuando lo vemos, si no vemos nada, normalmente no debemos ver la sinovial, pues lo puntuamos 0. Si vemos, por ejemplo, en el caso del codo, que vemos que el receso se ocupa hacia bomba, pero no, digamos que no sigue una línea continua con la articulación, lo puntuamos como grado 1, que es leve o moderado. Y en el grado 2 severo, cuando vemos que esa sombra que va del receso, como que se prolonga hacia la articulación. Lo otro que hay que tener en cuenta en la sinovitis, y la ventaja que tiene la ecografía, es que es dinámica. Entonces, podemos hacer una diferencia entre si es un sangrado y es una sinovial hipertrófica, porque obviamente cuando yo tengo agua, como es en caso de la sangre, cuando yo hago como expresión, es el agua como que trata de entrar hacia la articulación, como que se drena. Cuando yo la hago y hago presión y es una sinovial hipertrófica, pues lo que vamos a encontrar es un tejido hipertrofiado, como unos deditos, que lo que hace es como rebotar, pero no se desaparece. Siguiente. En la rodilla, pues ya lo que vamos a tener que identificar en los cortes longitudinales o parapatelares
es la distensión de la bursa subcuadricipital. Si nosotros vemos en la imagen de arriba, el estado 0, es cuando vemos que la bursa no está distendida, la logramos ver, pero pues obviamente no la vemos distendida en la ecografía. El grado 1, logramos cierto grado de distensión, hay como un contacto con las fibras del cuádriceps hacia arriba, pero no se extiende tanto hacia proximal, digamos que es como menos del 50%, y cuando ya vemos una distensión completa que echa bien para arriba para la parte proximal, pues ya estaríamos hablando de un estado 2 en caso de la rodilla. Siguiente. Igual con el tobillo, entonces vemos el grado 0 que es ausente o mínimo en los cortes longitudinales, especialmente anterior, en donde no vemos una distensión. En el grado 1 vemos como una imagen sombreada sobre la parte del receso, pero no lo distiende. Y cuando ya vemos como todo llenito, eso es un grado 2. Siguiente. Entonces aquí vamos a ver la imagen que yo ya les había mostrado antes. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen A es un tobillo. Miren la diferencia, la imagen A con respecto a la imagen C. La imagen A es una proliferación sinovial. Si ustedes se dan cuenta, la escala de grises es diferente, la vemos hipoecoica, la imagen en la parte de abajo donde dice hemartrosis aguda la vemos un poco más negrita, como más anecoica, ¿sí? Y pues ya vemos, bueno, arriba en el extremo superior derecho, en la imagen B, ya vemos daño osteocondral, pero eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Y las hemartrosis subagudas, en donde ustedes ven el cambio en una imagen que es completamente o pues más anecoica y la otra se ve un poco más grisecita, pero no alcanza a ser como tan irregular como con respecto a la sinovitis. Pero lo que les digo, la curva de aprendizaje en la medida en que uno va viendo la imagen, obviamente la va identificando. Siguiente. Esto es un tema de sinovitis, por ejemplo, en la imagen donde dice receso posterior, que es en la parte lateral izquierda. Entonces vemos un corte posterior. Vuelvo y les repito, recuerden que los cortes longitudinales son los que nos permiten ver los recesos anterior o posteriores, donde más vemos la sinovial hipertrófica, porque es para allá, para donde agarra. Entonces vemos esto como mucho más grisecito y ocupado. Digamos que esto podría ser un grado 2. Y en el receso anterior de la rodilla, la imagen que yo les mostraba, si ustedes se dan cuenta, en la imagen del lateral derecho, arriba donde dice patela, es la rótula, abajo vemos el fémur, arriba las líneas longitudinales son el tendón patelar y la bursa distendida con una reacción sinovial importante. Siguiente. Vamos con el cartílago. Entonces el cartílago lo puntúa de 0 a 4. 0, un estado normal, y los intermedios. Entonces, el 1 es cuando tenemos un compromiso de menos del 25%, ¿sí? El 2, en donde vemos una pérdida parcial o completa incluso del grosor del cartílago, pero que no nos afecte más del 50%, o sea, estamos entre el 25 y el 50. El 3, que es una pérdida parcial completa del grosor del cartílago que ya nos afecta más del 50, y un 4 cuando ya tenemos una destrucción completa del cartílago articular. Siguiente. Entonces aquí vemos una imagen esquemática, es como el corte transversal que se le hace al codo, en donde podemos ver la tróclea y el capitellum, en donde vemos una afectación, si lo tenemos todo completo, pues estaríamos en un estadio 0, un 25% estaríamos en un estadio 1, del 25 a menos del 50 estaríamos en un 2, el 3 más del 50 y un estadio 4 en donde tenemos destrucción completa del cartílago. Siguiente. Entonces, aquí podemos ver, este es un corte del tobillo, es el corte transverso, si ustedes ven en el recuadro izquierdo que está resaltado en rojo, es el mismo corte que estamos viendo en grande en el protocolo de Martinoli y vemos, por ejemplo, el daño osteocondral temprano, es una imagen de un daño osteocondral que apenas está empezando, en donde está el número 1, es como el grosor del cartílago, y ya vemos que hacia donde ya se va yendo hacia las cabezas de flecha, vemos ya una disminución del grosor. Y está el daño osteocondral avanzado, en donde ya vemos que el cartílago ya no es negro, ya no es anecoico, sino ya de un color mucho más como hiperecoico por el daño. Y las flechas que ustedes ven en la parte inferior, grandes, es el hueso subcondral.
Siguiente. Ahora vamos con el hueso subcondral, en donde lo vamos a puntuar de 0 a 2. 0 en donde está normal, 1 donde hay ligeras irregularidades del hueso subcondral, pueden haber osteofitos pero muy pequeños, iniciales, y el 2 donde ya nosotros vemos un hueso subcondral absolutamente desordenado, podemos tener erosiones o no, pero sí hay osteofitos y cuando uno va a ver, ya no puede ver la imagen tan clara de la superficie, a veces le cuesta a uno trabajo saber en dónde está, estar en rodilla, estar en tobillo, porque ya se pierde la forma. Siguiente. Entonces, este es un ejemplo gráfico de cómo lo podemos llegar a ver. 0 cuando vemos la forma, las montañitas, las depresiones. 1 cuando ya empezamos a ver que hay cierta irregularidad y 2 cuando no logramos identificar la estructura. Siguiente. Esta es una imagen, por ejemplo, de los cóndilos de la rodilla. Entonces, el hueso subcondral, recuerden que lo vamos a ver más en cortes transversales. La imagen que está al lado izquierdo es la imagen de la rodilla. Las flechas lo que nos están señalando, si ustedes se dan cuenta, las flechas inferiores lo que nos hacen ver es que ya uno no ve tan claramente la línea del hueso subcondral, sino que la vemos como una línea intermitente. Entonces, ahí estamos ante un daño. Y además de eso, las líneas superiores lo que nos están mostrando es la disminución del grosor del cartílago, que es esa imagen negra que vemos que está por encima de la línea inferior. Entonces ya vemos ahí un daño que ha afectado tanto el grosor del cartílago como el hueso subcondral. Y a eso le vamos a dar un puntaje, que fue el que describimos ahora. En la contralateral, en la imagen que está al lado derecho, vemos el tobillo, es un corte transversal del domo astragalino, en donde ustedes ya se dan cuenta ahí que ya no es tan fácil evidenciar que estamos en el domo. Y vemos las flechas grandes, nos muestran la irregularidad de la superficie subcondral con un deterioro completo del cartílago articular. Siguiente. Bueno, pues básicamente es eso. Muchísimas gracias. Eh, pues la idea, como dice el doctor Ramírez, eran 15 minutos. Nada, muchísimas gracias, Ana Milena. Por supuesto que información absolutamente valiosa de nuestros tres expertos en el día de hoy. Y bueno, pues muchos comentarios, por supuesto. Mientras se abre el chat allí público, vamos a dar un agradecimiento desde Fundación Poema a los patrocinadores de este evento, a Valle, a Novo Nordisk y a Takeda. Y bueno, esperamos contar con todos ustedes presentes en el próximo evento de Fundación Poema. Por acá vamos a empezar haciendo una breve discusión antes de despedirnos y vamos a ir ahora en el sentido contrario que se dieron las presentaciones. Empecemos con la doctora Ana Milena y una de las preguntas que siempre nos hacemos es, bueno, ¿con qué, muy similar a lo que le preguntábamos al doctor Ramírez, con qué frecuencia estás viendo que haya pacientes pues asintomáticos en el examen físico, que logres detectar cambios que te indiquen eh, pues que las cosas van bien o de pronto, por el contrario, que se nos esté pasando algo y que eventualmente sea susceptible al menos de un seguimiento más exhaustivo? Pues lo que nosotros hemos visto en la práctica es que hay pacientes, por ejemplo, que sangran, sobre todo pacientes muy jóvenes. Uno les hace el HJHS y pues obviamente puntúan muy bajito, 1, 2. Sí, no ve una afectación grande en arcos de movilidad, pero cuando uno le hace el rastreo ecográfico empieza a haber cambios en el espesor del cartílago y en el hueso subcondral. A veces lo que hemos visto a veces no es tanto una reacción sinovial, sino cambios realmente en el hueso subcondral. Sí lo vemos mucho en pacientes que están en profilaxis, la articulación que vemos que a veces que como que encontramos más hallazgos que el paciente no manifiesta ninguna molestia es en los tobillos. Es donde más Claro. hemos visto que el paciente, digamos que sí vemos cambios, pero el paciente no los manifiesta, ¿no? A mí no me duele y yo hago mi actividad completamente normal, pero uno sí ve que el paciente empieza a tener cambios artropáticos. Entonces, ante ese escenario, nosotros lo que hacemos en conjunto con fisioterapia y fisiatría es establecer un plan como mucho más estricto de rehabilitación, porque muchos de estos pacientes empezamos y cuando uno ya examina, empieza a haber debilidad de la musculatura estabilizadora del tobillo, que eso es algo que también pues es importante intervenir porque pues también les ayuda, les empezamos a hacer manejo propioceptivo, de fortalecimiento,
mejoramiento de calzado, y son medidas que a largo plazo empezamos a ver que sí funcionan, y cuando se les hace el seguimiento ya vemos que, digamos que no ha habido un cambio muy grande, pero sí lo estamos viendo en pacientes con profilaxis, asintomáticos, sobre todo en articulaciones de tobillo. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, el tobillo es esa articulación en hemofilia que es como nuestro enemigo silente. Y precisamente sobre esa articulación va una pregunta para la doctora Valencia. Doctora, ¿qué nos recomendaría de estos esquemas de evaluación funcional que nos recomendaba y que pues nos expuso allí con tanta profundidad? Eh, ¿qué herramienta que sea muy sensible desde la práctica para empezar a detectar muy tempranamente desde lo funcional estos cambios, específicamente en articulaciones como el tobillo, que se convierten en este problema incluso para la población hemofílica en la edad pediátrica? En términos, gracias Doc, definitivamente la herramienta que tiene muy buena sensibilidad al cambio, que tiene una confiabilidad intra y interobservador muy importante, sigue siendo el HJHS. La idea específica es que el HJHS estaría evaluando ya el impacto cuando hay hemorragias repetidas. Entonces, ahí implicaría que el cambio que uno evaluaría desde el punto de vista de fuerza o de limitación o de cuando se hace la goniometría para mirar cómo es el arco de movimiento, ya estaríamos hablando de que hay unas hemorragias repetidas que son las que están haciendo impacto frente a la articulación, ya sea tobillo o codo o rodilla. Entonces, si estamos mirando ya el impacto de la hemorragia como tal, tendría que ser el HJHS, que es la que más tiene sensibilidad al cambio. El, otras cosas importantes que también habría que hacerlo paralelos, tiene que ver la parte funcional desde el punto de vista de evaluar cuánto está haciendo desde el punto de vista de sus actividades de la vida diaria. Una característica muy importante que limita de manera muy temprana el paciente con hemofilia es el dolor. Entonces, la evaluación de dolor también se convierte en una medida de impacto desde el punto de vista agudo, con las características específicas que pueden ser un dolor de tipo mecánico, más no un dolor de tipo neuropático cuando se aumenta el volumen de la articulación y se hace dolorosa por el aumento de la presión. La limitación como tal y el compromiso articular que se ve en el HJHS, uno lo miraría en goniometría, por ejemplo, pero estamos viendo más no una herramienta inicial de visión, por ejemplo, ecográfica, donde se ve directo la hemorragia, sino el impacto que produce ya la hemorragia en sí en la movilidad articular. Entonces, pues al final son las pruebas funcionales nos están evaluando cuánto hay de impacto en las hemorragias repetidas, tanto en la vida diaria como en la movilidad articular. Pero evento agudo sería, mi don Jesús, la parte ecográfica definitivamente sigue siendo una gran herramienta y por ejemplo, el dolor también es otra cosa que nos daría evento agudo, pero el impacto como tal del compromiso siguen siendo las pruebas funcionales y la goniometría acompañada de todos los otros hallazgos como tal, que es lo que da el HJHS definitivamente. Muchas gracias, doctora. Y precisamente hablando de esa transición que hay que esperar para que se resuelvan los síntomas y llevarlos a la evaluación funcional, también pues surge esta pregunta acerca de cuando tenemos un evento doloroso en una articulación, y estaba para el doctor Ramírez, y hacemos ecografía y documentamos que efectivamente no tenemos sangrado articular, sino que estamos frente a una sinovitis. ¿Cuál es su recomendación, doctor Ramírez? ¿En qué momento deberíamos entrar a intervenir esa articulación si estamos hablando de una sinovitis crónica que está con un dolor agudizado y que está dando muchos síntomas? ¿Qué deberíamos hacer en ese momento? ¿Cuáles serían esos pasos que de pronto podemos seguir para manejar este evento doloroso?
Bueno, depende de la articulación afectada. Si estamos hablando de articulaciones que soportan carga como rodilla, tobillo, y el dolor es muy fuerte y la sinovitis es importante, uno tendría que pensar en hacer algo bastante agresivo, pues pensar rápidamente en que si no mejora con factor y con terapia rápidamente, hay que pensar en pasar a hacer alguna sinoviortesis, algún procedimiento para controlar eso y evitar que se deteriore más la articulación. En articulaciones de codo a veces puede ser un poquitico más conservador, manejarlo de pronto un ciclo corto de antiinflamatorios no esteroideos, hacer algunas actividades que tratando de que disminuya la inflamación y el dolor, de golpe una infiltración con alguna sustancia esteroidea, si no hay, digamos, una sinovitis muy grande. Pues, anecdótico y como experiencia personal, en niños pequeños que no son susceptibles de hacer procedimientos grandes, puede servir el uso de ortesis hechas a la medida para tobillo, específicamente para tobillo, con pacientes que tengan mucho dolor y una sinovitis crónica y que no mejoren rápido con terapia, con antiinflamatorios, con todo. Uno puede hacer una ortesis donde le merme la carga que está soportando ese tobillo para que se, digamos, entre comillas, se enfríe esa articulación y podamos recuperarlo más rápido. Pero bueno, dependiendo de la articulación, como te digo, y hay muchas actividades que uno puede hacer para lograr mejorar eso. Ya en el caso de que no mejore con nada, sí pensar rápidamente también antes de que se deteriore más, hacer una sinoectomía artroscópica de cualquiera de las articulaciones, ya en pacientes un poco mayores, ya llegando a la adolescencia o la edad adulta, para remover toda la cantidad de sinovial hipertrófica que no es posible cuando ya es muy crónica, cuando es una sinovial muy dura, muy cicatrizada, con muchos sangrados que no va a mejorar con la aplicación de un esteroide ni con una sinoviortesis, entonces hay necesidad de removerla por vía artroscópica, remover toda sinovial para que mejore la función, disminuyan los sangrados, disminuya el dolor y evite que se deteriore más la articulación. Muchas gracias, Jorge. Pues definitivamente muchas gracias a todos nuestros panelistas el día de hoy. Nos han señalado lo importante que es el trabajo en equipo, que tengamos la visión, por supuesto, de fisiatría, de ortopedia y de todas las especialidades que están vinculadas en la atención del paciente hemofílico. Nuevamente invitarlos a nuestras próximas conferencias y darles a todos la gracia por la asistencia nuevamente. Muchas gracias a Novo Nordisk, Takeda y Bayer. Y bueno, hasta una próxima reunión. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta muchas luego, gracias. muchas gracias a todos. Buena noche. Gracias. Una feliz noche.